Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Si un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Queridos amigos, más claro que esto, solamente el agua. Siempre repito esta frase porque con esta forma de presentarnos en Evangelio, la buena noticia, el Señor nos está llamando y nos está diciendo que hay una regla tan sencilla de discernimiento. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en un camino de la bondad? Esa la ñandilla cuata, ya esa cuata, ¿verdad? Que esta persona está procurando haciendo el bien. Esa ya cuata, pea. Y justamente dice por los frutos y te pone el ejemplo. Y te pone el ejemplo de este árbol. Si es un árbol malo, evidentemente que hay frutos buenos. Y al revés, si el árbol es tan bueno, entonces siempre dará frutos buenos. Así es que, queridos hermanos, tenemos que cuidar. Ñanella, ñamañá, yaikebe ñana tu uve yaguapilla calculá, ñañamindu uve ñande yarañe RGB lleva allá ella. ¿Cuál es la propuesta que el Señor nos está dando? Y sobre todo estas propuestas son las que irán ayudándonos. Incluso el Evangelio dice también el podar, el árbol, la viña, para tener la fuerza necesaria. Es decir, procurar que nosotros seamos ese árbol bueno. Porque upecha manteco y catuta ñame frutos buenos. Y hay que estar cuidándose siempre, ¿verdad? Porque la exódena o utaeña de cualquier bicho lleva que le ataca al árbol y que nos puede destruir nuestro corazón, destruir nuestra mente, las tentaciones. Esos son los grandes, las alimañas que vienen sobre nosotros, queridos hermanos, y que nos pueden hacer el mal. Cuando nos preguntamos, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, sirve al reino de Dios o si sirve a sus propios intereses. Cuando queremos verdaderamente entonces nosotros hacer algo por los demás, tenemos que mirar y tenemos que procurar ver lo esencial y lo fundamental del alma de estas personas, ¿verdad? Porque es ahí, queridos hermanos, donde nosotros podemos descubrir que esa persona no es simplemente una persona charlatana, por ejemplo, lleva. Porque estaba ahí, lleva la icatúa la ñaneñe ereí, ya espea, ya eamoa, ya nentema hoy, entonces la santito, pero en el fondo, cuando está diciendo atención, porque pues yo moñe peruina, peña atender que tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Bueno, vamos a pedir entonces esta gracia especial al Señor para discernir, entender, saber, y en este discernimiento nos daremos cuenta sobre todo, como dice el Evangelio, por los frutos, es decir, por sus manifestaciones. Ella bañande ñañe manifesta, hamba ella bañande ñañeme lleva a nuestras comunidades.
Que así sea. Que así sea.